Buenos días, nosotras somos estudiantes de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador. Les hablaremos de las presidencias del Ecuador desde los años 1900 a 1950. Es muy importante recalcar que en estos años hubo una constante guerra entre los partidos liberales y conservadores en el Ecuador. El primer presidente, que era un presidente liberal, se llamaba Eloy Alfaro. Él fue presidente desde 1897 a 1901. Nació el 25 de junio de 1842 y falleció en la Hoguera Bárbara. Obras muy importantes que él hacía era dar diversas leyes para dar seguridad jurídica a los ciudadanos. Leónidas Plaza se posiciona como el segundo presidente desde 1901 a 1905 en esta época. Nació en Manabí en 1866 y fallece en 1932. Él era del Partido Liberal y Reformista. Se caracterizó mucho fue por hacer reformas liberales. En tercer lugar está Lizardo García, de 1905 a 1906. Nació el 26 de abril de 1844 y falleció el 28 de mayo de 1927. El apoyo de Plaza a Lizardo García hizo que Eloy Alfaro y él rompan cualquier tipo de conexión o amistad que tenían. De 1906 a 1911 está Eloy Alfaro. Emilio Estrada reina solamente en el año 1911, ya que falleció en diciembre 21 del mismo año. Carlos Aldumbide junto a Flavio Alfaro fueron presidentes desde 1911 hasta inicios de 1912. Carlos Aldumbide nace el 8 de mayo de 1856 y fallece el 28 de agosto de 1928. Flavio Alfaro es presidente desde el 25 de diciembre de 2011. Él nace el 22 de junio de 1866 y fallece el 28 de enero de 1912. Él fue traicionado por el Tratado de Durán que se dio para los liberales. Pedro J. Montero, que fue considerado jefe supremo igual de 1911, nace el 22 de junio de 1862 y fallece el 28 de enero de 1912. Por último, por segunda vez, Leónidas Plaza Gutiérrez es presidente desde 1912 a 1916. Después del mandato de Emilio Estrada, retoma la presidencia Alfredo Baquerizo Moreno. Él nace el 28 de septiembre de 1859 en Guayaquil y muere en Nueva York en 1951. Él desempeñó el cargo de presidente de la República del 1 de septiembre de 1916 al 3 de agosto de 1920. En su mandato hizo numerosos puentes como del Milagro al Naranjal. También creó el Palacio Municipal en La Tacunga. Después fue José Luis Tamayo Terán, que nace el 29 de julio de 1858 en Chundi, ahora actualmente es la provincia de Santa Elena, y muere en Guayaquil el 7 de julio de 1947. El poder ejerce del 1 de septiembre de 1920 al 31 de agosto de 1924. Él hizo el obelisco en homenaje a la batalla de Pichincha. Después fue Gonzalo Córdoba y Rivera, que nace el 15 de julio de 1863 en Cuenca y muere en Chile el 13 de abril de 1928. Él fue revolucionario y creó la Revolución Juliana. Después sigue Isidro Ayora, que nace en Loja el 31 de agosto de 1879 y muere en Los Ángeles, California, el 22 de febrero de 1978. Su mandato fue a cargo del 1 de abril de 1926 hasta el 24 de agosto de 1931 y él hace lo que es el Banco Hipotecario, que ahora es el Banco Central. Después del mandato de Isidro Ayora fue Juan de Dios Martínez Mera quien tomó el poder ejecutivo. Este personaje nació en Guayaquil en el año 1875 y falleció en 1955. Fue presidente entre los años 1932 y 1933. Posteriormente fue Abelardo Montalvo Alvear quien ejerció la presidencia del Ecuador. Él nació en 1876 y murió en 1950. Su poderío duró de 1933 hasta 1934. Posteriormente, José María Velasco Ibarra fue quien se encargó de ser el jefe de Estado del Estado ecuatoriano. Él nació en 1893 en la capital y falleció en 1979 a los 86 años. Es un personaje muy importante para toda la historia ecuatoriana, ya que asumió el cargo de presidente por 5 veces. Después fue Antonio Pons Camposano, el presidente del Ecuador.
Este personaje nació en 1897 y falleció 82 años después de su nacimiento. Su presidencia tomó lugar entre los años 1935 hasta finales del mismo año. Benigno Andrade Flores fue quien fue ejecutivo, pero él solo se encargó unas cuantas horas, ya que funcionó como un paso intermedio para darle el poder a los militares. Su propósito de tal acción era evitar un conflicto civil, ya que era el ministro de Defensa. Él le dio el poder a Federico Pérez Chiriboga, quien nació en 1877 y falleció en 1974. Fue presidente entre los años 1935 hasta 1937. En los años posteriores a este suceso, fue Alberto Enríquez Gallo quien ejerció la presidencia del Ecuador. Este personaje nació en 1895 y falleció en 1962. Su presidencia duró aproximadamente un año, de 1937 a 1938. Manuel María Borrero y González fue quien ejerció posteriormente el cargo de jefe de Estado. Él asumió el cargo de jefe de la República en 1938. Años después, Aurelio Mosquera Narváez fue presidente del Ecuador. Él fue nombrado como presidente constitucional de la República en el año 1938 hasta noviembre de 1939. Carlos Alberto Arroyo del Río fue quien ejerció posteriormente el mandato. Desde 1939 y su mandato duró únicamente un mes, desde 1939 hasta finales del mismo año. Andrés F. Córdoba Nieto, Andrés F. Córdoba Nieto en los años posteriores fue el presidente del Ecuador. Su mandato duró, sin embargo, un único año, de 1939 a 1940. Este personaje es de absoluta importancia para la universidad, ya que es quien le da el nombre a la Facultad de Derecho. Tras Andrés F. Córdoba Nieto, fue Julio Enrique Moreno Peña Herrera el presidente de la República, ejerciendo un mandato que duró aproximadamente un mes, desde agosto de 1940 hasta septiembre del mismo año. Carlos Arroyo del Río retomó años después la presidencia, desde septiembre de 1940 hasta el 29 de mayo de 1944. Fausto Navarro Allende fue quien fue el sucesor de Carlos Alberto Arroyo del Río. Ejerció por tan solo una hora el poder ejecutivo el 29 de mayo de 1944. Después fue José María Velasco Ibarra quien retomó el poder. Finalmente, Carlos Mancheno fue el presidente de la República del Ecuador entre los años 1947 y 1940. Esto duró de 1947, desde el 3 de septiembre de 1947 hasta el 15 de septiembre del mismo año. Carlos Julio Arosemena Tola fue el encargado de la presidencia constitucional de la República desde 1947 hasta 1948. Finalmente fue Galo Plaza Lazo quien ejerció el cargo de presidente constitucional de la República desde 1948 hasta 1952. El recorrido de historia que pudimos hacer a través de estos 50 años de presidencia, podemos hacer una comparación entre esos años y en la actualidad. Esos años se puede ver una constante guerra entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. En la actualidad se puede ver mucha más estabilidad económica, política, que ha permitido que el país avance. Hemos podido evidenciar en estos 50 años que el país ha madurado políticamente y siempre prevaleciendo los derechos y la democracia, como en el artículo 1 que nos da nuestra Constitución, que debe ser un Estado constitucional de derechos y justicia. Finalmente, se pueden apreciar distintas leyes en nuestro ordenamiento jurídico actual que derivan de este concepto de un Ecuador democrático. La democracia viene a ser un elemento fundamental para la sociedad, siendo la única posibilidad que tenemos los ecuatorianos de poder representar nuestra utopía en la actualidad. Es importante llegar a una democracia mediante el diálogo y el consenso, teniendo en cuenta que cada opinión vale lo mismo. Gracias. Muchas gracias.